Bienvenidos queridos hermanos al estudio de la lección de escuela sabática. Estamos finalizando la lección 13, la iglesia y el conflicto, cuidado y reprensión. Bajo el subtítulo La negligencia es mortal, se nos pregunta, ¿cómo considera Dios al que excusa el pecado del hermano? El primer texto que se nos brinda se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él a alguno, por causa de su pecado fue tomado, pero demandaré su sangre de su mano del atalaya. Dios ha puesto atalayas en su iglesia, cuya misión es fijarse en el mal que ha de venir y amonestar al pueblo y ayudarlo a prepararse para que no sea hallado en sorpresa y pueda defenderse y obtener la victoria. Pero se nos dice que si esos atalayas no hacen la obra encomendada, ciertamente la paga del pecado es muerte, y el hermano que lo comete tendrá que pagar por él delante de Dios. Pero el atalaya, por no haber hecho nada, será tomado igualmente por culpable, y se demandará la sangre de este hermano de sus manos. Otro texto que se nos brinda se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 32. Quienes conociendo el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino aún los que consienten con las que las hacen. No es necesario practicar el pecado para ser considerados culpables. Si nosotros vemos males evidentes, pecado abierto en la iglesia y no hacemos nada, Dios nos considera como si nosotros mismos los estuviéramos haciendo. En Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 343, se nos da una cita terrible que necesitamos leer, meditar y orar en ella para no caer en estos males. Me permito leerla y dice así: Habrá hombres y mujeres que desprecien la reprensión y que siempre se rebelarán contra ella. No es agradable que se nos presenten las cosas malas que hacemos. En casi cualquier caso que sea necesaria la reprensión, habrá quienes pasen completamente por alto el hecho de que el Espíritu Santo ha sido contristado y su causa cubierta de oprobio. Estos se compadecerán de los que merecen reprensión, porque se han herido sus sentimientos personales. Toda esta simpatía no santificada hace que los simpatizantes participen de la culpa del que fue reprendido. En 9 casos de cada 10, si se hubiese permitido que la persona reprendida comprendiese su mala conducta, se le habría ayudado a reconocerla, y por lo tanto se habría reformado. Pero los simpatizantes entrometidos y no santificados atribuyen falsos motivos al que reprende y a la naturaleza del reproche, y simpatizando con la persona reprendida, la inducen a pensar que realmente se le maltrató, y sus sentimientos se rebelan contra el que no ha hecho sino cumplir con su deber. Los que cumplen fielmente sus deberes desagradables, conociendo su responsabilidad ante Dios, recibirán su bendición. Dios exige que sus siervos estén siempre dispuestos a hacer su voluntad con fervor. Queridos hermanos, vemos aquí que es algo terrible. Dice que hay muchos en la iglesia que cuando se reprende el pecado, se vuelven contra el mensajero y apoyan al pecador. Pero nos dice que los tales son culpables de que no se realice una obra de reforma en parte de aquel que es reprendido. Nos dice también, queridos hermanos, que estos falsos hermanos, estos falsos aduladores, estos falsos simpatizantes, dice que son guiados por un espíritu que no viene de Dios. Dios nos ayuda a no caer nosotros nunca en una de estas faltas. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo podemos demostrar amor verdadero por los hermanos? El primer texto que se nos da está en el libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 1, y dice así: Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al que tal espíritu con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vemos que en este versículo Dios nos pide que tratemos de restaurar al que ha caído, pero restaurar implica una obra de reforma, implica un apartarse del pecado, que haya verdadero arrepentimiento. No significa que haya una simpatía falsa de que debe seguir en la iglesia porque sí. Debe dar frutos dignos de que su vida está cambiando para que la iglesia pueda considerar que realmente ha habido una obra del Espíritu Santo en su vida. En el libro de Isaías, el capítulo 35, los versículos 3 y 4 nos dice: Fortaleced las manos cansadas,
Corroborad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con retribución Dios mismo. Él vendrá y os salvará. Hermanos, vemos que debe haber un mensaje de ánimo, pero un mensaje también que despierte la conciencia y haga ver que si se continúa en el mismo camino, las consecuencias de su mal lo han de alcanzar. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 281, la sierva del Señor nos dice: si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual el pueblo es culpable, es el no hacer nada en un caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, al igual que el peor tipo de hostilidad contra Dios. En Patriarcas y Profetas, la página 376, leemos: la amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión y sin el poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo se lisonjean de esta forma, demuestran su caridad, pero los que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción y se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han sido descendidos a la ruina como causa de esta falsa y engañosa simpatía. Queridos hermanos, Dios quiere que ninguno de nosotros, cuando se llega a una junta, cuando haya que disciplinar a un hermano, nos pongamos de parte de él para defenderlo. Dice claramente que esto provoca una falsa simpatía, es un falso amor, una falsa caridad, y la consecuencia de esto dice que es que muchos van directo a la ruina por estos falsos hermanos que se han puesto de parte de ellos para defender y no para reprender. Dios nos pueda bendecir y nos pueda guardar. Si desea estudiar más sobre este u otro tema, le invitamos a visitar nuestro sitio reformistas.org. Dios les guarde y les bendiga y les conceda su paz y su gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.